se le sale un disparo, y por accidente mata a la hermana que está a un lado. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿va a ser sujeto de un procedimiento penal? No, no puede ser sujeto de un procedimiento penal. En este caso tendría que analizarse la situación y en todo caso dar vista a la Procuraduría de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para el efecto que se tomen las medidas necesarias, incluso para ver si existe la necesidad de que se pueda designar un tutor, si fue una falta de cuidado por parte de los padres, independientemente de que sí puede haber una responsabilidad civil en un hecho que cometan. Alguien tiene abierto el micrófono, si me pudieran apoyar cerrando su micrófono para que se escuche, por favor. Sí, señoría, perdón, nos encargamos. Muchachos, por respeto a la ponente, por respeto a nosotros mismos, diremos esos micrófonos. Un minuto, señoría, lo checo. Sí, gracias. Es que tienen un micrófono abierto. Me parece que ya, ¿verdad? Me encargo, lo que sucede es que solamente quedó Ángel Valderas como coanfitrión, pero ya están cerrados. Ok, muchas gracias, maestro. Gracias. Bien, entonces, como estábamos platicando, esta ley solamente es aplicable a aquellas personas, aquellos adolescentes entre los 12 y 17 años de edad, no así a los niños y niñas. Ahora bien, en esta ley se establecen tres grupos etarios. El primer grupo lo podemos encontrar en los adolescentes que tienen 12 y 13 años. Esto es, la ley nos dice 12 años cumplidos y menos de 14. Debemos entender entonces que son 12 y 13 años. El segundo grupo está establecido por aquellos adolescentes que tienen 14 y 15 años, 14 y 15. La ley nos dice de 14 años cumplidos y menos de 16. Luego entonces son 14 y 15. Y el tercer grupo es para aquellos adolescentes que tienen 16 y 17 años de edad. Estos tres grupos, ¿por qué son importantes? Bueno, porque nos van a poder permitir establecer cuáles son las medidas que se pueden, en todo caso, determinar si resulta responsable de un hecho que la ley señala como delito, y también nos sirve para poder establecer en su caso las medidas cautelares. Por eso son importantes estos tres grupos etarios. Esta ley también tiene como particularidad que todos los servidores públicos que participan en el procedimiento penal debemos tener una especialización. ¿En qué? Pues precisamente en materia de adolescentes. Y también una situación muy importante es que existe una prohibición de arraigo. Esas en general son las particularidades que podemos advertir de esta ley y que son las más importantes, considero. En ese sentido, entonces, vamos a señalar que las etapas del procedimiento penal, como dijimos, son las mismas que los adultos. Quiere decir que entonces hablamos de una investigación, que es la primera etapa, la segunda es la etapa intermedia y la tercera es la etapa del juicio oral. La etapa de investigación, como sabemos, también a su vez se divide en dos, en la etapa de investigación inicial y la etapa de investigación complementaria. ¿Cuál es la etapa de investigación inicial? Bueno, ¿cómo comienza? Con una denuncia o querella, o bien con la detención en flagrancia. En la práctica muchas veces nos encontramos con que los policías, si encuentran a un adolescente cometiendo un hecho con apariencia de delito, a veces no lo quieren detener. ¿Por qué? Por desconocimiento de la ley. Muchas veces se considera que si es una persona adolescente no puede ser detenida en flagrancia, y no es así. Cualquier adolescente evidentemente entre los 12 y los 17 años de edad puede ser detenido si es sorprendido cometiendo un hecho con apariencia de delito. ¿Y quién puede detenerlo?
puede detenerlo igual que con un adulto, un policía o cualquier persona que en ese momento advierta esa comisión del hecho. ¿Qué sucede si lo detiene cualquier persona, cualquier particular? Bueno, lo debe poner de manera inmediata a disposición de la policía para que a su vez policía lo ponga a disposición del Ministerio Público Especializado. Si lo detiene policía, entonces debe ponerlo a disposición de Ministerio Público Especializado. Como sabemos entonces, la audiencia inicial, que comienza, como dije, con la denuncia o querella o con la detención en flagrancia, concluye cuando se solicita precisamente la audiencia inicial. Por lo tanto, es importante saber cuáles son los derechos que tienen los adolescentes en el momento en que se lleva a cabo una detención en flagrancia. Entre esos derechos que debemos conocer es que una vez que es detenido, tiene derecho a que se le respete en todo momento y que además se procure su seguridad. Esto quiere decir que cuando policía detiene a un adolescente, debe conducirse con respeto, debe considerar que de ninguna manera debe vulnerar su derecho a la dignidad humana y por lo tanto en todo momento debe conducirse con respeto hacia el adolescente y además tiene la obligación de garantizar su seguridad tanto física como emocional. Debemos recordar que si son adolescentes, son personas vulnerables por el simple hecho de estar en desarrollo cognitivo, en desarrollo emocional, en desarrollo físico. Por lo tanto, el hecho de una detención, si a una persona adulta le puede impactar y le puede ocasionar alguna afectación emocional, pues a un adolescente evidentemente es mayor esa afectación y por lo tanto debe cuidarse con respeto y con dignidad esa detención y procurar su seguridad. Debe ser presentado, como dijimos, de manera inmediata, sin una mayor retención por parte de la policía. ¿Ante quién? Ante un Ministerio Público especializado. Y una vez que policía lo detiene, tiene la obligación también de permitirle comunicarse con sus familiares, tutores o alguna persona de su confianza. De manera inmediata, policía tiene que permitirle esa comunicación. Le tiene que hacer saber también cuáles son las razones de su detención y los derechos que tiene, pero se los debe explicar de tal manera que el adolescente los comprenda. Esto es usando un lenguaje sencillo, que el adolescente pueda entender qué es lo que está sucediendo. De igual manera, tiene derecho desde el momento de su detención a contar con un defensor. Esto no sucede a menudo, pues normalmente cuando un adolescente es detenido, lo que se localiza a sus familiares, pues naturalmente no tiene un defensor, sino es hasta que llega ante el Ministerio Público, esto normalmente en la práctica. También tiene derecho entonces, una vez que es detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, a que el Ministerio Público le designe un defensor. Y si todavía no ha sido localizable su familiar o un tutor, entonces debe dar aviso inmediato a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para efecto de que sea designado un asesor que va a fungir como ya sea coadyuvante o bien puede ser que si no localizan a los familiares, entonces va a tener una representación en suplencia. Cuando no se localizan a los familiares, entonces la Procuraduría va a designar a una persona que va a ser en suplencia. Esto quiere decir que no va a haber familiares por parte del adolescente. Si el Ministerio Público advierte que existe algún conflicto de intereses en los progenitores, entonces también va a dar aviso a la Procuraduría, pero ¿para qué? Para que se designe a un asesor que va a ser un representante en coadyuvancia. ¿Por qué en coadyuvancia? Porque va a estar presente el familiar, ya sea progenitor o tutor, pero también va a estar presente ese asesor que va a cuidar que no se vulneren sus derechos y que incluso, si es necesario, exista una restitución de derechos al adolescente. Un ejemplo de esto puede ser cuando hay una detención de un adolescente en un hecho con apariencia de delito de robo, pero además también en esa detención estaba el progenitor. Y entonces se puede advertir que también el hermano y que quizás el entorno que tiene el adolescente es precisamente de una familia que posiblemente se dedica a delinquir. Entonces, aunque la mamá pudiera representarlo,
obviamente pudiera haber una vulneración de derechos al adolescente porque se desarrolló en un ambiente en el cual todo su entorno se dedica a delinquir. Entonces requiere esa representación en coadyuvancia y eso tiene que advertirlo el Ministerio Público y por lo tanto dar aviso a la Procuraduría. Es uno de los derechos. Si el adolescente no habla el idioma español, pues deberá de ser designado un intérprete o un traductor. Si tiene alguna discapacidad, también el Ministerio Público tiene que establecer los ajustes razonables desde ese momento para que el adolescente pueda tener acceso en una forma igual que las demás partes al procedimiento penal. En todo momento, entonces, debe estar debidamente acompañado. Es muy importante también señalar que el adolescente desde el momento de la detención tiene derecho a tanto a no ser torturado como también a no ser incriminado. Esto quiere decir que cualquier manifestación que realice el adolescente ante el Ministerio Público o ante quien lo detiene, que es policía, en este caso, cualquier manifestación no puede ser considerada como una declaración, porque una declaración del adolescente solamente puede ser ante el órgano jurisdiccional y debidamente asistido de su defensor. Debe también, uno de sus derechos en el momento de la detención y que debe verificar en la retención el Ministerio Público es ese registro de la detención inmediata que realiza policía. Y también debe ser valorado, como ya dijimos, al cuidar su seguridad y su integridad, debe ser valorado por un médico y un médico de su mismo género. Eso es muy importante en los adolescentes, que el médico que lo revise siempre sea de su mismo género. Entonces, ya dijimos que una vez que se detiene al adolescente en flagrancia, se lleva ante el Ministerio Público Especializado. Ahora bien, Ministerio Público Especializado tiene 36 horas para llevar a cabo actos de investigación. Y tanto la Constitución como la ley nos establece que tiene hasta 36 horas. Esto quiere decir que debe realizar esos actos de investigación de la manera más rápida posible para no tener que agotar esas 36 horas y así determinar qué es lo que va a hacer con el adolescente. Solamente en casos de mayor complejidad podrá agotar las 48 horas, como lo establece la Constitución, pero la generalidad es que sea de 36 horas para efecto de cumplir con la celeridad que requiere la materia. ¿Qué pueden hacer los familiares o los tutores mientras están ese tiempo de la retención del adolescente? Bueno, los padres o tutores, desde el momento en que tienen conocimiento que un adolescente está detenido, pueden acudir ante el Ministerio Público a solicitar toda la información que implica esa detención. Incluso pueden solicitar una copia de todos los registros que se estén generando. Y Ministerio Público Especializado tiene la obligación de entregarlos. En el caso de que un adolescente se desaparezca y que los familiares tengan que tengan la duda si se encuentra o no detenido, además de poder acudir ante el Ministerio Público Especializado y quien tiene la obligación de hacerles saber si se encuentra detenido o bien los policías, también pueden buscar a través de un registro nacional de detenciones. Por eso el registro debe ser de manera inmediata. Esto lo encontramos en una página de internet con una liga que establece consultas de detenciones sspc.gov.mx. Ahí está un formato donde se establecen todos los datos del adolescente, como son el nombre, el CUR, datos específicos que van a permitir establecer si el adolescente fue detenido y así los familiares pueden encontrarlo. Este es un dato también importante para aquellos abogados litigantes que luego tienen la duda si está o no detenido. ¿Qué sucede después entonces de ese plazo de 36 horas? Ya dijimos que durante ese plazo el Ministerio Público va a llevar actos de investigación. Y una vez concluido ese plazo, va a determinar alguna de estas situaciones. Puede dejar en libertad a la persona adolescente, ya sea porque va a continuar con la investigación en libertad, esto es, los actos de investigación que llevó a cabo no fueron suficientes
para poder solicitar una audiencia inicial porque sabe que no le va a alcanzar para poder vincularlo a proceso. Entonces, va a dejarlo en libertad y va a continuar con la investigación. Claro que sí, con mucho gusto advierto que me piden que si puedo repetir la liga. La liga es https:// consultasdetenciones.sspc.gov.mx/. También a través del maestro Gabriel, si me permiten, les voy a hacer llegar la liga y también una foto del formato que se tiene que llenar para el caso de buscar un adolescente que posiblemente esté detenido ante el Ministerio Público. Sí, les pongo la liga con mucho gusto. Bien, entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Pues puede dejar en libertad, como dijimos, a la persona y continuar la investigación, o bien puede dejarlo en libertad porque de los actos de investigación advierte que no existe delito que investigar. Por cualquiera de estas dos razones, lo puede dejar en libertad. También puede enviar a la persona adolescente a un programa educativo para que reciba clases sobre algún tema relacionado con el delito cometido. Esto para que pueda comprender el alcance del hecho cometido, esto es, de su responsabilidad y el daño que ocasionó con sus acciones. Por supuesto, esto estamos hablando en delitos que son menores, ¿no? Un ejemplo podría ser unas lesiones en fracción primera, podría ser algún delito que fue de manera culposa y que no existe un daño mayor hacia la sociedad. O sea, son delitos menores donde el Ministerio Público puede, en este caso, establecer esa medida en lugar de solicitar la audiencia inicial. También puede proponer la aplicación de algún mecanismo alternativo de solución de controversia, o bien puede solicitar la audiencia inicial ante el juez de control. Puede entonces realizar cualquiera de estas acciones. Entonces, la audiencia inicial se lleva a cabo a solicitud siempre del Ministerio Público, ya sea por la detención en flagrancia y los actos de investigación realizados, o porque inició por denuncio o querella, realizó actos de investigación y solicitó la audiencia inicial. En este caso debe establecer la forma de conducción a proceso. ¿Por qué? Porque si fue detenido en flagrancia, sabemos que entonces está solicitando la audiencia inicial en estas 36 horas, pero está detenido el adolescente. Pero si fue por denuncio o querella, el adolescente está en libertad y entonces tenemos que establecer la forma de conducción a proceso. Únicamente el Ministerio Público puede solicitar esta audiencia inicial, solamente el Ministerio Público. ¿Y qué va a establecer? Bueno, pues puede establecer, al igual que con los adultos, la cita, puede ser también la comparecencia o la orden de aprehensión según proceda. La cita, hay que cuidar aquí una particularidad en materia de adolescentes. La forma de conducción a proceso por cita debe ser cuidada porque en ese citatorio que el juez va a señalar la audiencia inicial y que va entonces el diligenciario o asistente de notificación al domicilio del adolescente, número 1, no va a buscar directamente al adolescente. El adolescente va a ser citado a través de quien lo represente legalmente. Número 2, va a ser a través de quien lo represente legalmente. 2, no puede dejar citatorio jamás ni con un vecino ni en el domicilio, pegado en la puerta. ¿Por qué? Porque ese citatorio contiene datos que implican la intimidad y privacidad del adolescente. Entonces, dejarlo con un vecino, dejarlo pegado en el domicilio, implica que la sociedad, los vecinos, la persona que pasa, se puede enterar que el adolescente va a ser sujeto a un proceso penal y entonces eso le puede causar un daño en su privacidad, en su intimidad, en su desarrollo y por lo tanto eso debe ser muy cuidado. De tal manera que la cita debe ser en el domicilio a través del representante legal siempre. Si el adolescente no acude a la cita, obviamente la cita fue debidamente realizada y no acude a la cita, o bien debidamente citado, no acude a la cita o se niegan a recibir, no obstante que si es el papá, si es la mamá, si es el tutor, entonces
ahí sí Ministerio Público puede solicitar la orden de comparecencia. Y la orden de comparecencia, como sabemos, bueno, la policía acompaña al adolescente, siempre acompañado de quien lo representa legalmente, progenitores o tutor, a la audiencia que se señale. A veces también se pregunta si se puede emitir orden de aprehensión en contra de un adolescente. Sí se puede emitir orden de aprehensión en contra de un adolescente, pero evidentemente solamente por aquellos delitos que la ley en la materia establece un internamiento preventivo. Si no hay un internamiento, no se puede emitir una orden de aprehensión en contra de un adolescente y, por supuesto, con la necesidad de cautela que se exige también para los adultos. No, en ese sentido no cambian los requisitos con los adultos, pero todavía se exige más, solamente si se establece una medida, si pudiera establecerse una medida cautelar de internamiento. Entonces, una vez que se solicita la audiencia inicial ante el juez de control, el juez de control señala la audiencia, se cita y ¿qué sucede? Bueno, para empezar, es muy importante que el juez de control trate de señalar la audiencia en un horario que no implique el desayuno o la comida del adolescente y procurar dentro de lo posible que incluso no se vulneren sus derechos a la educación. Digo dentro de lo posible porque a veces en ese momento se desconoce si el horario escolar del adolescente, entonces eso es dentro de lo posible, pero sí cuidar que no se señale en un horario que esté afectando los horarios de desayuno, comida del adolescente. Se señala la audiencia inicial y cuando llegamos a la audiencia inicial, ¿qué actos procesales llevamos en la misma? Bueno, pues los mismos que son para los adultos. Si fue detenido en flagrancia, vamos a tener un control de detención, luego la formulación de imputación en caso de que se califique de legal la detención, luego la oportunidad para declarar, la vinculación a proceso, la medida cautelar, el plazo de cierre de investigación y también se pueden plantear las salidas alternas que procedan tal y como lo señalamos con los adultos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los plazos van a ser más cortos, que nos señala la ley en la materia, y que además vamos a vigilar que se cumplan derechos procesales en esas audiencias. Los adolescentes tienen todos los derechos procesales de los adultos, pero aparte un catálogo especial por la edad de los mismos. Como es la protección a la intimidad, estamos obligados a proteger todos los datos de la vida privada y no permitir ningún tipo de intromisión en la misma con motivo de ese proceso penal que se lleva a cabo. La confidencialidad y también la privacidad, esto quiere decir que de ninguna manera se van a divulgar los datos personales ni del adolescente ni de los familiares. Si se divulgan los familiares, pues evidentemente podría darse con el adolescente, pues sería fácil identificar al adolescente y eso le afecta en su desarrollo. Se debe establecer también que en el momento de la formulación de imputación y después la solicitud de la vinculación a proceso, Ministerio Público no puede bajo ninguna circunstancia en ese momento señalar que tiene datos de prueba en contra del adolescente, como por ejemplo para solicitar la medida cautelar y basarlos en supuestos antecedentes penales. Los adolescentes no generan antecedentes penales, aun cuando se determine su responsabilidad, no generan antecedentes penales. Entonces, ese punto hay que cuidarlo mucho también. Se debe verificar ya que damos las garantías de la detención y desde que se inicia la audiencia, se le debe informar al adolescente por qué está ahí y qué es lo que va a suceder en esa audiencia inicial de una manera simple. ¿Para qué? Para que no generar un mayor estrés en el adolescente y entonces pueda entender debidamente lo que sucede en la audiencia. Debemos verificar una defensa técnica especializada y en el caso de adolescentes, verificar por parte del juzgador esa defensa técnica especializada implica que veamos que sí tiene capacitación en esta materia para que entonces
pueda debidamente defender al adolescente. En todo momento debemos verificar también la presencia y acompañamiento de la persona que es responsable, ya dijimos, quien lo represente legalmente, ya sea progenitores o tutor, o en su caso la representación, ya sea la coadyuvante o bien la representación en suplencia. También debemos vigilar que se cumpla con el derecho a ser escuchado. Si es necesario, debemos hacer ajustes razonables al procedimiento y tenemos que hacerles saber también ese derecho que tiene a abstenerse a declarar. Es importante en este punto, como sabemos, la audiencia inicial, entonces vamos a comenzar haciéndole saber al adolescente por qué está ahí, qué actos se van a llevar a cabo, y previo a la audiencia debe estar presente siempre un psicólogo especializado en adolescentes y un médico. Ellos deben verificar el estado de salud del adolescente previo a la audiencia. Van a ingresar también a la audiencia y el juez debe preguntarle, el juzgador tiene que preguntar al médico y al psicólogo si está en condiciones de llevar a cabo la audiencia. Si nos dice, por ejemplo, el psicólogo que en ese momento tiene un estrés muy alto, bueno, entonces se puede decretar un receso para contención emocional. De igual manera, el médico puede decirnos, necesito unos minutos porque por el estrés, tiene taquicardia el adolescente, le duele la cabeza, nos tiene que establecer de tal manera que bajo ninguna circunstancia se vaya a vulnerar ese derecho a la salud que tiene el adolescente. Entonces, primero lo revisan, ingresamos, nos informan si su estado de salud es adecuado y una vez que nos dicen que sí, podemos dar inicio a la audiencia verificando que están todas las partes. Aquí es muy importante también referir que en ocasiones tenemos a un adolescente, pero también la víctima es una persona menor de 18 años, ya sea niña, niño o adolescente. En ese sentido, también tenemos que cuidar los derechos siempre se deben cuidar los derechos de las víctimas, pero si son personas menores de 18 años, también tienen derechos específicos que debemos verificar que se cumplan a la par. Entonces, se inicia la audiencia y una vez que se lleva a cabo, si está detenido, pues vamos a empezar con el control de detención. Si se califica de legal ese control de detención, como sabemos, el Ministerio Público va a establecer únicamente cuáles son las circunstancias que dieron lugar a esa detención, únicamente las circunstancias. Y es muy importante que el Ministerio Público sea especializado para que no nos refiera todos los datos de prueba que tiene y que va a utilizar para la vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque las audiencias en materia de adolescentes deben ser rápidas, con un lenguaje, como ya dije, muy preciso. Entonces, el Ministerio Público debe decir de manera muy precisa y muy rápida cuáles son esas circunstancias de la detención y cuáles son sus datos de prueba para evitar que las audiencias se alarguen de manera innecesaria. Si se califica de legal esa detención, entonces va a formular la imputación, la cual también debe ser de manera clara y precisa. Y después se le va a dar la oportunidad de declarar al adolescente. El adolescente puede declarar en la audiencia, sí puede hacerlo, pero debe saber estar plenamente informado de cuáles son las consecuencias jurídicas de hacerlo, previa asesoría de su defensa, y si decide declarar en ese momento, entonces únicamente se le va a exhortar para que se conduzca con verdad. Esto quiere decir que jamás se le puede tomar protesta eso es muy importante, solamente se le exhorta y no se le toma protesta para que se conduzca con verdad. Y el adolescente entonces sí puede declarar. Ese derecho a no autoincriminarse tiene que ver con el momento de la detención y ante el Ministerio Público. Pero una vez que está ante el juez y que ya tiene conocimiento del hecho, que es materia de la formulación de imputación, que está debidamente asesorado por su defensa, que es adecuada porque está especializada en la materia y que el juez ya le hizo saber cuáles son las consecuencias jurídicas, el adolescente sí puede declarar y puede incluso reconocer los hechos. Eso es muy importante
que tengamos conocimiento de ello. Entonces, en toda esta audiencia, después de que se le da la oportunidad de declarar, el Ministerio Público va a solicitar la vinculación a proceso, como en los adultos, y entonces va a exponer los datos de prueba. De igual manera, el Ministerio Público debe establecer nada más la referencia de lo necesario de ese dato de prueba. A veces el Ministerio Público quiere dar lectura a todo el dato de prueba que trae, pues son actos de investigación en ocasiones muy extensos, y eso va a hacer que el adolescente pierda la atención. Si en un adulto es complicado que tenga la atención 1, 2 horas, 3 en una audiencia, pues un adolescente con mayor razón. Entonces, si el Ministerio Público pretende dar lectura, ya sea la defensa, si el juez no dice nada, la defensa debe decirle que atienda a los principios que rigen la materia en adolescentes y que le exija al Ministerio Público que únicamente haga una referencia de los datos necesarios que contiene ese acto de investigación, sobre todo porque sabemos que ya todas las partes tienen esa copia de la carpeta, y entonces también las partes se rigen por la buena fe y saben si lo que está exponiendo el Ministerio Público en esencia es lo mismo que ellos tienen. Entonces, eso es muy importante. Debemos considerar en todas las audiencias que un adolescente no tiene habilidades y características de un adulto, por lo tanto, en todo momento se le tiene que estar explicando de una manera fácil qué es lo que sucede y preguntando al psicólogo y al médico si se encuentra bien el adolescente. Si es necesario, se pueden hacer recesos. Comparto con ustedes que en una audiencia que yo tuve con una adolescente, más o menos a la mitad de la audiencia, parecía bien, y de repente le soltó a llorar, soltó en un llanto, y lo que hice fue decretar un receso, solicitando tanto psicólogo como médico que pudieran verificar su estado. Me hicieron saber que tenía en ese momento una crisis emocional, sin embargo que con un receso era suficiente para esa contención emocional y poder continuar con la audiencia. Entonces, todas esas circunstancias se tienen que estar verificando y cuidando en todo momento. Luego, entonces, esas son las particularidades esenciales en todas las audiencias. Muy importante en las medidas cautelares. La medida cautelar, sabemos que al igual que los adultos, tiene la finalidad de garantizar la presencia del adolescente en el procedimiento, así también garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigo, o evitar que se obstaculice el procedimiento. Entonces, al igual que en los adultos, la medida cautelar solamente se puede imponer con una de estas 3 finalidades. Puede ser 2, pero no es necesario que se den las 3, basta una de estas finalidades. Y entonces, en el caso de los adolescentes, todavía se exige aún más que con los adultos. El Ministerio Público debe establecer debidamente la proporcionalidad con el hecho y debe establecer la de mínima intervención e ir avanzando de acuerdo a las que establece la ley. Se puede incorporar en audiencia los datos de prueba o bien desahogar medios de prueba, al igual que en las audiencias de adultos. El artículo 119 de la ley en la materia nos establece cuáles son las medidas que se pueden imponer a los adolescentes. También es importante señalar que el internamiento preventivo solo puede ser impuesto al adolescente mayor de 14 años por un delito que amerite una sanción de internamiento. Y cuando se impone de manera oficiosa, el juez de control la va a estar revisando de manera mensual, esto de manera oficiosa. Además, que de manera oficiosa el juez de control debe dar la intervención de manera inmediata al juez de ejecución, también en materia de adolescentes, para generar un plan individualizado de actividades, y lo va revisando el juez de ejecución. Él lleva a cabo una audiencia inicial donde le hace saber cuáles son los derechos del adolescente durante su internamiento. Ojo, el juez de ejecución solamente va a verificar los derechos en el internamiento, pero no tiene facultad él para revisar la medida cautelar impuesta y mucho menos para modificarla o revocarla. Él vigila los derechos durante el internamiento. Juez de control es el único que puede modificar o revocar esa
medida cautelar de internamiento. Y esa medida cautelar de internamiento puede ser máximo por un plazo de 5 meses. Si después de esos 5 meses no se emitió una sentencia, entonces se debe ya sea modificar la medida o, en su caso, si no da lugar a imponer otra medida, pues puede continuar en libertad el adolescente. Sí, eso es una particularidad que tiene a diferencia de los adultos estas medidas cautelares. Y también debemos recordar que se puede solicitar una salida alterna durante esta audiencia inicial. El acuerdo reparatorio, desde el momento en que se inicia con la formulación de imputación, el acuerdo reparatorio. Y en el caso de la suspensión condicional, que también sabemos se puede solicitar, esta únicamente hasta que se haya emitido el auto de vinculación. Lo mismo que sucede con los adultos es la temporalidad o el momento en el que se puede solicitar esa salida alterna. Pero debemos recordar que en estas salidas alternas debe estar siempre el adolescente con el acompañamiento de sus progenitores o de quien lo represente en la audiencia. Y también el acuerdo reparatorio, igual que con los adultos, puede ser de cumplimiento inmediato o diferido y puede solicitarse el apoyo de un facilitador, pero siempre especializado. Entonces, muy parecido en este sentido de las salidas alternas con el de los adultos. La suspensión condicional, de igual manera, podemos recordar que debe haber una autovinculación a proceso, pero aquí en la suspensión condicional, la condición que se imponga debe atender siempre a un principio socioeducativo. Eso es muy importante, que el juzgador, para poder determinar cuál va a ser la condición, debe entonces conocer cuál es el entorno del adolescente y de esa manera poder establecer una condición que atienda a un principio socioeducativo y de esa manera pueda favorecer también en la educación del adolescente. Estos son entonces los actos que se llevan en una audiencia inicial. Como sabemos, repito, son los mismos que los adultos, solamente con tiempos más cortos, ya que, por ejemplo, el plazo de cierre de investigación complementaria solamente puede ser hasta de 3 meses y con posibilidad de prórroga solamente de 1 mes. Esto es entonces a grandes rasgos lo que implica una audiencia inicial en materia de adolescentes. Lo principal es cuidar todos los derechos que tienen tanto los adolescentes que son sujetos de un proceso penal, como en caso de que existan víctimas también menores de 18 años, también cuidar esos derechos. Con eso daríamos por concluida esta plática. Muchísimas gracias, señoría. No sé si nos permita hacer algunas preguntas a alguna persona que esté interesada. Claro que sí, con mucho gusto. Por favor, nos indican quién, alzando la mano, ya la alzó Divina Carmen. Querida amiga, ordena. Sí, amigo, buenas noches a todos. Buenas noches, su Buenas noches. señoría. Excelente ponencia. Muchas gracias. Entonces aquí estamos hablando que la última ratio aquí, por ejemplo, en justicia penal para adolescente, sería el internamiento. Así es. El internamiento preventivo solamente se puede establecer a los adolescentes mayores de 14 años y además solamente en catálogo de delitos que nos establece precisamente la ley en la materia y que por supuesto se trata de delitos graves, no así en delitos menores. Ok, muchas gracias, señoría. Otra pregunta sería, bueno, me quedé con una duda ahí chateando en un chat con compañeros. Decía que en Durango
no se maneja la ley nacional o que sigue siendo el tribunal para menores infractores. ¿Es así? Yo me quedé con esa duda. Mire, desconozco por qué en Durango no se aplica. La realidad es que tenemos una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y entonces esta ley nacional es de aplicación para todo el territorio mexicano. Es como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también es es una ley nacional, también ese código que tenemos en materia de adultos y también es de aplicación para todo el país. Y esto obedece precisamente al cambio de nuestro sistema procesal porque se tuvo que homologar, porque todo el procedimiento penal, tanto adultos como adolescentes, es de corte acusatorio. De tal manera que sí debe aplicarse en Durango. Desconozco quién le haya dicho eso, pero debe aplicarse en Durango. Es una ley nacional. Sí, es que un compañero en el chat que estamos con el maestro Luna dijo, no, es que tengo una audiencia mañana en tribunal de pero acá es menores infractores, y yo le puse ahí, y él decía el menor. Entonces yo le decía, no, es que ya hay una ley nacional, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menor? Sería adolescente entonces, si es del grupo etario 3, ¿no? Estaríamos hablando 2 o 3, 1, 2 y 3. Y él dijo, no, porque acá se maneja diferente. Esa fue mi duda, mi gran duda, ¿verdad? Que me surgió. Por eso le preguntaba a su señoría si tenía conocimiento de eso. Sí, Pero luego bueno, desconozco muchas por gracias. qué le haya dicho, pero hasta donde yo tengo conocimiento en todo el territorio mexicano se aplica esta ley nacional. Muchas gracias, su señoría. Felicitaciones, excelente disertación. Muchas gracias. Juan de Dios Valerio, tiene alzada la mano, adelante. Anita Morales, si no está Juan de Dios. Sí, gracias. Buenas noches, su señoría. Excelente Buenas noches. ponencia, muy precisa. Mire, la pregunta es esta. Bueno, yo hice mi servicio social en la Preceptoría Juvenil del Estado de México. Ahí se lleva un grupo interdisciplinario, psicología, jurídico, médico, trabajo social y pedagogía, de los chicos que internan en la Quinta del Bosque, que está en Sinacantepec, cuando ya van a obtener su libertad, cuando han sido recluidos por alguna situación de delitos graves, así la requieren, salen de forma anticipada, vamos a ponerlo así, y ahí manejan pues se puede decir como una clase ay, se me fue ahorita el nombre, perdón, un Como programa beneficio. como reinserción para que ellos se integren nuevamente en la sociedad y tienen que acudir a todas, ahí a las preceptorías del Estado de México, cada semana a hacer diferentes disciplinas, inclusive se llevan eventos de baile, de pintura, de diferentes cuestiones. No sé si usted en la Ciudad de México se haga algo similar o no hay, porque bueno, a mí se me hace, yo tengo una especialidad en trabajo social y cuando hice mi servicio social de trabajo social, lo hice ahí también y la verdad es un trabajo muy bonito porque se trabaja con los adolescentes en muchas disciplinas y se les integra viendo sus habilidades de música, de baile, de pintura, de poesía, para que tengan realmente una integración y esos grupos van apoyados con los padres, e inclusive hay unas pláticas que se dan en las escuelas, si alguna escuela tiene problemas de conducta, solicitan la intervención de la preceptoría más cercana y les dan pláticas a los jóvenes para prevenir precisamente el delito, ¿sí? Para que le llaman jóvenes en conflicto con la ley, pero acuden a las escuelas y las mismas escuelas canalizan a los jóvenes cuando tienen problemas de conducta a la preceptoría y también se les hace un programa de 3 meses primero y ya después, dependiendo cómo avancen o si requieren más tiempo, 6 meses.
No sé si en la Ciudad de México existe algo similar, no existe. Sería eso, su señoría. Muchas gracias por su pregunta. Mire, yo soy de la ciudad de Tlaxcala, no soy de la Ciudad de México. Aquí en Tlaxcala, efectivamente, tenemos también programas en materia de ejecución y también tenemos un comité interdisciplinario de igual manera. Y durante todo el internamiento que se tiene, los adolescentes llevan a cabo programas en los que se trata de involucrar a los familiares, y digo se trata de involucrar porque hay ocasiones en las que hay adolescentes prácticamente abandonados, lo sabemos, en esos casos es muy complicado. A veces también las condiciones económicas del entorno de los familiares, ¿qué sucede? Que empiezan a lo mejor a visitarlo, pero luego van una vez al mes, luego ya no van por sus condiciones económicas, y se realizan programas incluso para apoyar a los familiares de manera económica para que puedan entonces acudir a esas pláticas que realizan los psicólogos con los familiares y con el adolescente, pero sí se lleva a cabo dentro del centro de ejecución. Nosotros tenemos un centro de internamiento que además está certificado, es un centro muy bonito, y además quiero decirle que en el estado de Tlaxcala el índice de delictivo en adolescencia pues realmente es mínimo, al menos el que se presenta ante el juez de control y obviamente el que llega ante ejecución. Normalmente la población que tenemos es entre 7 y 10 adolescentes en el centro de internamiento, y es un centro de internamiento muy grande. Eso permite entonces llevar a cabo programas de integración que son más efectivos. También se realizan talleres con los familiares y los adolescentes, incluso ya cuando están en un tiempo en el que ya van a obtener su libertad, lo que se hace es actividades fuera del centro de internamiento para que ellos entonces de alguna manera no salgan con el miedo. Finalmente el estar en internamiento de repente los bloquea, y cuando ellos nuevamente se incorporan a la sociedad, pues lo hacen con miedo, incluso hasta el rechazo, ¿no? Entonces se realizan programas que permiten al adolescente irse integrando poco a poco a la sociedad. Sí se realiza, efectivamente usted tiene razón, son programas muy bonitos que realmente los ayudan, pero también le digo, hay ocasiones en que los familiares los abandonan y en esa situación es más complicado. Sí, señora, gracias. La verdad ojalá que esos programas se implementaran a nivel nacional y fueran obligatorios, porque sí, desafortunadamente nuestros adolescentes son los que están llevando ahorita toda la carga de la sociedad, desafortunadamente por la desintegración familiar, y yo me dedico a materia familiar principalmente, y sí, es un problema muy grave que estamos viviendo con los adolescentes. Muy amable su señoría por su opinión. Gracias. Ricardo de la Fuente, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, magistrada, doctor Luna. Un placer. Mi comentario es rápido. Hace un momento vengo saliendo de un centro comercial donde 4 adolescentes de secundaria fueron acusados, vamos a llamarle, por parte del personal de prevención de pérdidas de una aurrera, de haber sustraído algo. Fueron conducidos al interior de la tienda y bueno, pues para hacer el acto de investigación. Me surge una duda en ese tema en particular. Según yo, los actos de investigación solamente pueden ser conducidos por la autoridad correspondiente. Entonces, en este caso particular, se podría considerar el que dichos actos de investigación realizados sin presencia de un mayor de edad, simplemente porque los conducieron, no los dejaron salir de la tienda. Bajo esas condiciones, ¿podría calificarse de legal dichos actos de investigación? Agradezco de antemano sus comentarios. Muchas gracias. Bien. Si realiza actos de investigación sin la conducción del Ministerio Público, lo que va a suceder es que cuando vaya a la audiencia inicial, en el control de detención, para determinar si es legal o no,
lo que se puede alegar es que esos actos de investigación deben ser nulificados. ¿Y por qué pueden ser deben ser nulificados? Porque fueron obtenidos con violación de derechos humanos, toda vez que no fueron realizados bajo la conducción del Ministerio Público. Más allá de que no se encontrara una persona mayor de edad, la situación tanto con los adolescentes como con los adultos es que actos de investigación solamente pueden ser realizados bajo la conducción de Ministerio Público, si es que realmente se llevaron actos de investigación. Si lo que sucedió es que los adolescentes cruzaron las cajas y salieron y los vieron que se llevaron, no sé, algo de los consumibles, algo de la tienda, y entonces lo detuvo cualquier persona, entonces lo correcto es ponerlo a disposición de manera inmediata de policía, llamar a la policía, y ya policía es quien tendrá que levantar su informe en el que va a establecer si le encontraron al adolescente bajo su disposición efectivamente algún objeto del que le están señalando que se apoderó, pero no pueden realizar actos de investigación los particulares. Ellos no pueden llevar a cabo esos actos de investigación. Disculpe, nada más para ahondar. Es decir, en ningún momento al adolescente se le podría cachear o inclusive pedir que extraiga de su persona algunos artículos o inclusive he observado que en algunos lugares inclusive los desnudan o como para hacer dicho acto de investigación. Si así fuera, en ese momento, bueno, al llegar a la audiencia de control de detención, en ese momento sería calificado como ilegal. Exactamente, si al adolescente los particulares le revisan o lo desnudan, están vulnerando sus derechos. Y entonces, toda vez que no fue un acto de investigación bajo la conducción del Ministerio Público, pero que además vulneraron sus derechos, puede solicitar en todo caso la ilicitud. ¿Cuándo sí pueden pedirle que entregue el objeto? Si es puesto a disposición de policía, y entonces llega policía y le dicen, es que yo vi cómo se metió el objeto abajo de su suéter. Entonces sí le pueden pedir al adolescente que por favor entregue el objeto. Policía tampoco lo puede desnudar, en todo caso tendría que ponerlo a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público tendría que llevar a cabo el acto de investigación o bien ordenarlo con una persona de su género, con policía de investigación del género, para que puedan revisar si efectivamente tienen su ropa guardada algún objeto del que existe el señalamiento. Eso sí pudiera ser, pero los particulares no pueden sacar el objeto a la fuerza si está dentro de su ropa o mucho menos desnudarlo. Eso no puede ser, ahí estarían vulnerando sus derechos. Le agradezco muchísimo, muy clara su exposición. Muchísimas gracias. Okay. La persona que está registrada como iPhone, a quien también le recomendamos es poner su nombre adelante. No se escucha. No se escucha nada. No se escucha nada. Sí, sí, tengo un problema con mi audio. Usted sí se escucha muy bien. Ok, bien, no escuché si tienen alguna otra pregunta. Griselda Munguía y mi amigo Arturo, adelante. Muchas gracias, doctor, le agradezco. Yo tengo una duda, en cuestión, hace rato dijo, su señoría que los adolescentes no tienen antecedentes penales.
Sin embargo, bueno, ¿y qué pasa cuando son sentenciados y vuelven a reincidir en algún delito? Ya fue sentenciado, ya pagó de alguna manera ya le dieron su castigo, su 1 año, 2, 3 años de internamiento y vuelve a reincidir. Si tiene antecedentes penales, ¿desaparece la carpeta o qué pasa? Ok, bien. No tienen antecedentes penales porque la ley establece que precisamente uno de sus derechos es que no se guarde ese registro para considerar como un antecedente penal. Incluso se establece el artículo 37 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, nos dice: registro de procesos. Los antecedentes y registros relacionados con personas adolescentes sometidas a proceso o sancionadas conforme a esta ley, en ningún caso podrán ser utilizados en contra de la misma persona en otro juicio derivado de hechos diferentes. Esto, entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos no tienen antecedentes penales. Recordemos que en el caso de los adultos, si está registrada una sentencia condenatoria y entonces se solicita, por ejemplo, una medida cautelar, se puede establecer ese antecedente penal para establecer que posiblemente existe un riesgo de sustracción, o también toda vez que se dedica a delinquir, o también se debe considerar en el momento en que se emite otra sentencia condenatoria. Entonces, si ya tiene antecedentes penales, eso puede agravar la pena. Para eso nos sirven los antecedentes penales. Y en el caso de los adolescentes, es uno de sus derechos que está establecido en el artículo 37. No podemos considerar sus registros. Entonces, si bien administrativamente llevan esa carpeta, llevan un registro, lo cierto es que este no va a representar un antecedente penal. Y esto también lo va a favorecer porque cuando los adolescentes se reintegran a la sociedad y quieren, por ejemplo, realizar estudios universitarios o quieren obtener un trabajo, ¿qué sucede? Que normalmente nos piden una carta de antecedentes no penales. En el caso de los adolescentes, ellos pueden ir y solicitar esa carta de antecedentes no penales y aun cuando hayan cumplido una medida de internamiento o una medida de no internamiento, esto no le va a generar un antecedente penal, no va a aparecer en ese registro que se tiene. ¿Y esto a qué se debe? A que son personas en desarrollo y que si se les genera un antecedente penal, entonces no se les puede permitir reintegrarse a la sociedad y reeducarlos, no se les permite modificar esas conductas y cuando están en el periodo de adolescencia todavía tienen la oportunidad de modificar conductas. A eso se debe. Muchas gracias. ¿Y la carpeta desaparece después de un tiempo? No, la carpeta no desaparece, se quedan en sus registros, pero no puede ser utilizada. Bajo este artículo no puede ser utilizada. Incluso si usted tuviera un adolescente que tuvo una medida y entonces va y pide una carta de antecedentes no penales y le apareciera, entonces con este artículo usted puede solicitar que bajen ese registro y que le expidan la carta de no antecedentes penales. Muchas gracias, señoría. Muy buena ponencia, me gustó mucho. Yo también vivo en Muchas Tlaxcala. Gracias. Bueno, pues mucho gusto. Estamos a las órdenes. Bye. Hasta luego. Maestro Arturo Pérez. Ay, gracias por lo de maestro. Buenas noches, Gabo. Buenas noches a todos. Maestra, buenas noches. Excelente ponencia. Buenas noches. Antes que nada. Gracias. Primero, la compañera, la segunda anterior que me antecedió, hablaba de las preceptorías juvenil del Estado de México y de algunas actividades. Aquí en la Ciudad de México se buscan diversos apoyos. Por ejemplo, está una fundación que se llama Reintegra y durante lo que es el proceso, durante y después de alguna terminación, sea anticipada o inclusive un abreviado, ya con una sentencia, él sigue cumpliendo estas actividades. Una en Fundación Reintegra, le dan servicio psicológico, le dan psicologías, pláticas, en este caso
dependiendo del tipo de situación por la que lo llevó ante la justicia, puede ser de prevención del delito o de con perspectiva de género, esas pláticas, estas terapias que les dan, por un lado. Por el otro, se ayuda o se busca el apoyo de instituciones gubernamentales. En este caso, como son las pilares que están abajo de los puentes, mucha gente que está en la Ciudad de México, vemos ahí que se pilares esto, ahí se dan diversas actividades, desde educación en línea, primaria, secundaria e inclusive preparatoria, se les da a estos jóvenes esas ayudas. También se ingresa a los jóvenes a un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio. Si ellos cumplen la temporalidad en esta actividad, pero en este programa especial, les dan un apoyo o una beca de 3,000 pesos al mes, cuando van cumpliendo en forma puntual cada actividad que los invitan. Es por parte del gobierno y se les ingresa por parte del tribunal. Si tienen algún tipo de problema médico, físico, psicológico o psiquiátrico, se les canaliza al servicio médico, en este caso a los hospitales Juan N. Navarro o al Federico Gómez, dependiendo lo que tengan, incluyendo por especialistas en psiquiatría. Esos son los apoyos que se les da y se les canaliza a los adolescentes. Y mi pregunta sería, ¿en Tlaxcala llevan procedimiento abreviado? Bien, en Tlaxcala existe un distrito que es el de Sánchez Piedras, que es el que se encarga de llevar los procedimientos en materia de justicia para adolescentes. Entonces, este distrito tiene jueces y esos jueces de control tienen opiniones diversas. Hay jueces que sí llevan a cabo el procedimiento abreviado y hay jueces que consideran que no pueden llevar a cabo el procedimiento abreviado por el fin del mismo. Y entonces depende del juez que lleve a cabo, que tenga el procedimiento, es que se puede determinar si concluye o no por procedimiento abreviado. Pero aunque es el Estado, la verdad es que en libertad de jurisdicción hay jueces que sí lo llevan a cabo y jueces que no. Gracias, sería cuánto. Amiga Edna Janet Galván, de Monterrey, mi estimada amiga. Muchas gracias, maestro Luna. Buenas noches, señoría. Le envío un gran Buenas saludo noches. de Monterrey. Gracias. Para efecto, señoría, es simplemente hacerle manifestación. En el caso, yo soy abogada particular. Mi especialidad es en la materia familiar. De hace algunos años he estado manejando, bueno, pues gracias a la capacitación por medio de la maestría, pues asuntos en el sistema acusatorio. Nos hemos tenido que ir preparando también porque todo cambió, términos, condiciones, lenguaje, todo, ¿verdad? A como estábamos antes acostumbrados en el sistema inquisitivo. En el caso, pues también la ley de adolescentes ya tiene algunos años. Sin embargo, nosotros como abogados particulares no le habíamos puesto ojo o no habíamos hecho eco a la situación en la cual ahorita actualmente nos vemos enfrentados, que no tenemos o no contamos con una especialización. En el caso, entiendo que la especialización la marcan específicamente según el artículo 63, pues sobre las partes operantes de lo que es el sistema, como lo es, por ejemplo, la defensa pública. En el caso, yo puedo entender que si no está establecida una condicionante como abogada particular o como defensora particular y o asesor jurídico particular, puedo estar relevada de esa especialización o esa condicionante de especialización. Aquí en Monterrey, en Nuevo León, hay algunos fiscales, bueno, y por ende es el filtro principal. Hay algunos fiscales que, bueno, pues el hecho nos permiten que trabajemos con capacitaciones que hemos llevado a cabo de manera particular o que hemos estado cubriendo nosotros. Sin embargo, carecemos de una especialización como tal. Me gustaría escuchar su opinión, su señoría, sobre este tema al respecto. Muchas gracias. Claro que sí, gracias.
En efecto, yo coincido que la especialización es para los operadores del sistema, que en este caso sería Ministerio Público especializado, sería el asesor jurídico especializado. Si es público, el defensor público especializado, también estamos hablando de asesor y de defensor público, de, por supuesto, juzgadores especializados y todos los servidores públicos. Es para nosotros la especialización. Sin embargo, en el caso de la defensa particular, tenemos que atender a lo que nos establece una defensa técnica especializada. Y entonces debemos saber que es un licenciado en Derecho con cédula profesional y especializado en el sistema. Así nos marca el artículo 41 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Y qué debemos entender por especializado en el sistema? Que tenga capacitación en materia de adolescentes. Y evidentemente el juzgador se va a percatar si esa capacitación que tiene el defensor privado es suficiente para poder llevar a cabo la audiencia. Si en el momento de argumentar la defensa podemos advertir que hay una vulneración en los derechos del adolescente, por ejemplo, en la detención, y que son muy evidentes, y en la defensa particular no alega nada, si la defensa particular no pregunta por qué está presente el psicólogo y el médico, o por qué van a revisar al adolescente, o alguna circunstancia de esa naturaleza, no entiende por qué hay un representante coadyuvante, entonces podríamos percatarnos como juzgadores que no tiene una capacitación adecuada y que por lo tanto no puede defender debidamente. Entonces, no necesariamente necesita justificar una especialización con un documento, sino basta con que justifique que tiene capacitación en la materia y que nosotros podamos ver que conoce de los derechos del adolescente. Entonces, si nosotros advertimos eso, para mí es una defensa adecuada. Es correcto, señoría. En el caso, me atrevo a decirle, señoría, que en mi caso particular, por el hecho de mi especialidad en derecho familiar, conozco mejor los derechos de lo que son los adolescentes, puesto que estamos acostumbrados a llevar a cabo audiencias en ese tenor, en base a la protección de niños y adolescentes. En el caso, pues, para aquí en Nuevo León ha sido poco, y me da pena admitirlo, pero ha sido poca la difusión de este tipo de cursos. El maestro Luna nos ha estado dando un curso muy especializado durante todos estos viernes y vale la pena llevarlo a cabo, seguirlo atendiendo y seguir continuando con esto. Pero sí, le agradezco mucho su opinión. En el caso, usted me agrada su opinión, pero aquí, por ejemplo, en Nuevo León, hay algunos jueces que no admiten, si no tenemos, o sea, no admiten la defensa o el entrar a una defensa particular, si no tenemos una especialización como tal. Me ha tocado hasta ahorita solamente llevar dos asuntos en materia de menores, pero, perdón, materia de adolescentes, pero en el caso, solamente en una de esas intervenciones se me permitió acceder a esto, a pesar de llevar constancias y agregar cuestiones de especialización en el sistema acusatorio y también constancias de acreditación como lo son estos cursos. Como estamos, ¿verdad? A lo mejor es a criterio del juez. Le agradezco mucho, señoría, su opinión. Buenas noches. De que buenas noches. Gracias. Finalmente, Ani Flores, adelante. Gracias, señoría. En el caso de los adolescentes que han cometido, en este caso, infracciones dolosas, como es el caso de homicidio, ¿como cuántos años ellos tienen como pena máxima para cumplir, pues sí, su condena? Y en este caso, ¿qué servicios aquí ofrece el tutelar de San Fernando para que ellos no puedan reincidir y no sean, en este caso, presa otra vez de
de otra vez la comisión de delitos por los que fueron juzgados. Me pregunta por el tutelar de San Fernando. Sí, el ¿Esa fue su pregunta? consejo, sí, de tutelar de Sí, San Fernando. bien. Lo que pasa es que le recuerdo que yo soy del estado de Tlaxcala, entonces yo creo que me está preguntando referente de otro Pues, estado en cuanto, sí, ajá. sí, es que yo soy de Distrito Federal, Ah, ok, pero bueno, bien, de ajá, Tlaxcala, sí, en Tlaxcala, ¿cuál es entonces en este caso, si no es San Fernando, es de Tlaxcala, ok. en este caso el de Tlaxcala. Nosotros nada más tenemos un centro de internamiento que es para todo el estado, que les decía, incluso tiene una población mínima y además de tener el comité interdisciplinario que se encarga de atender la salud tanto psicológica, emocional, física de los adolescentes. Se establecen programas también por parte del juez de ejecución en el plan individualizado que mencionábamos. Esto seguramente van a tener una clase con un juez de ejecución donde les va a hacer saber cómo se establece un plan de ejecución, qué es lo que toma en consideración ese juez de ejecución, porque son planes que tienen actividades formativas, educativas, sociolaborales, recreativas, entre otras, y que son precisamente individualizados, atendiendo a las actividades cotidianas y al entorno del adolescente, de cada uno de ellos. Incluso se toma en consideración las habilidades del adolescente. Entonces, estos programas que se establecen son tomando en consideración la particularidad de cada uno de ellos y quien se encarga de ello es precisamente un juez de ejecución. En nuestro estado tenemos nada más un juez de ejecución y las sanciones que se imponen de internamiento efectivamente nada más son para el catálogo que nos establece el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que como dije es de aplicación nacional, y ahí es donde nos establece los delitos, puede ahí verificarlo, y también aquí nos establece cuánto es la medida mínima y máxima, siempre que estemos hablando de grupos etarios únicamente el 2 y el 3. Esto es 14 años cumplidos y hasta menos de 18, esto es hasta 17 años. Pero eso lo encontramos luego en la ley nacional y se encarga precisamente el juez de ejecución, y en cuanto a los delitos y la temporalidad es de aplicación nacional. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Señoría, mi amiga Davina Carmen Hernández Clavel está solicitando otra vez el uso de la palabra. ¿Le parece bien que sea la última pregunta? Adelante. Adelante, Divina. Sí, gracias. Su señoría, nada más para hacer una aportación, ya no se llaman consejos tutelares, se llaman centro de internamiento. Como tal, así se llama aquí en la Ciudad de México, el de San Fernando, y los operadores todos tienen que ser especializados, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, que bueno, yo más he litigado. Y en materia de adolescentes no entra ningún abogado ni acompañante más que los familiares cuando es el defensor público. O sea, ahí no hay de que entras como público. Solamente como abogado te permiten entrar cuando tú te nombras como abogado del adolescente y tienes que tener la especialización. Si no, no puedes ingresar. Es imposible estar. Bueno, le digo porque yo he llevado casos de adolescentes. Nada más aclarando esa duda en la Ciudad de México. Ya no es consejo tutelar, el Estado dejó de ser paternalista y estamos hablando de la Ley Nacional Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Es cuánto, señora? Quería hacer esa pequeña aportación. En efecto, es en todo el país. Es en todo el país que ya no tenemos un sistema tutelar, es todo el país, no nada más México, Tlaxcala, todo el país. Debemos recordar que ya no tenemos un sistema tutelar, por ello es que ahora son centros de internamiento, en efecto. Muchas gracias por su aportación. Gracias. Nada más que sería bueno aclarar que el centro de internamiento que está sobre periférico
Es diferente a donde se cumple la medida de seguridad, que sería en San Fernando. En San Fernando es cuando los adolescentes ya cumplen esa sanción impuesta, medida de seguridad. Muchísimas gracias, señoría. La verdad es que encantados con su clase. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo juntos y gracias por su tiempo. Lo hace usted de manera gratuita, lo cual yo valoro mucho y yo espero que los muchachos también lo valoren. Y ojalá y no sea la primera vez que nos regale clase. Muchas gracias y muchas gracias por las aportaciones de todos. Estoy a las órdenes, maestro. Es un gusto saludarlos. Buenas noches. Bonita noche y gracias por si todo. Se vale. Buenas noches a todos. Gracias por la ponencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luna. Buenas noches. Gracias, señoría. Muchas gracias, señoría. Desde Sonora. Saludos, Jackie. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente a todos, bonita Saludos desde noche. Oaxaca. Va a salir, ¿no? Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, gracias. Buenas noches a todos, saludos a todos. Gracias por tan brillante exposición. Licenciado Gabriel Luna, un favor, mandé mi solicitud para que me aceptaran en Facebook y porque quiero seguir tomando cursos con ustedes, nada más que no ha sido aceptada esta, ¿qué hago? Todo es por vía WhatsApp, hay grupos del diplomado. Recuerden que los viernes hasta este momento son diplomados gratuitos los viernes en adolescentes, sábados en periciales y domingo en sistema acusatorio adversarial. Vamos a comenzar también los martes de principiantes penales. Mi número telefónico es 55 28 50 99 88. Con gusto lo agrego a los grupos. Gracias por su apoyo, doctor Luna. ¿55 qué? 28 50 99 88. Lo 99, repito. 98. No, 55, 28, 55 28 50 99 88. Ah, ok, bueno, va. Muchas gracias. Buenas noches. De nada, bonita noche a todos. Buenas noches. Buenas, una pregunta. Una Mande. duda. ¿Es constancia y video de esta ponencia? No. Estas clases las estamos subiendo a un canal de YouTube. Ok, nada más es la pura constancia. No. Eso lo checamos en el grupo. Mande mensaje y lo platicamos. Gracias. Bonita noche. Gracias, amigo Gabo. Buenas noches. Bonita noche. Hasta mañana, Doc. Gracias. Hasta mañana, hermano Iván. Gracias, maestro Luna. Bonita noche. Gabo, gracias. Carlos, a la orden, Carlos. Charlie, a la orden. Amigo Arturo, ya regálanos clase. Bonita noche, ahora sí me despido. Buenas noches. Bye. Buenas noches, Gabo, estoy a la orden. Gracias por la ponencia. No, y esperemos la tuya y esperemos la del maestro Gerardo Salcedo y varios más.